Bienvenidos, bienvenidas sean todos ustedes a este primer episodio de su podcast Con las luces apagadas. Mi nombre es Víctor Galindo y si me permites, te voy a estar acompañando durante los próximos minutos. Este es el primer capítulo de este podcast que funcionará como un piloto, para el cual quiero presentarte un caso que en lo personal a mí me ha parecido muy interesante, tanto así que al pasar el tiempo, al empezar a investigarlo y tratar de digerirlo durante una semana, me ha seguido llamando, tanto por el trabajo de este personaje como por el misticismo y el misterio que lo rodea y como todo el material disponible que está en internet, tenemos a la mano realmente. En esta ocasión, quiero hablarte sobre la vida, el trabajo, las teorías y la desaparición de un doctor, neurofisiólogo, psicólogo, científico y chamán, Jacobo Grinberg. Tal vez lo hayas escuchado mencionar por ahí, tal vez no. Es muy probable que no. Este es un hombre que, según se rumora, pudo trascender sin dejar rastro alguno en este planeta. Es un caso que a pesar de ser muy inquietante por el renombre del protagonista de la historia y la posición tan polémica en la que se encontraba para este momento, parece que quedó como en una especie de limbo, en un olvido colectivo al pasar de los años. Fue un personaje muy importante para la ciencia y para los avances científicos y de la mente, del estudio del cerebro, sobre todo en México. La verdad es que es extraño que no se tenga tanta certeza de qué fue lo que pasó o que no se tenga tanta memoria de los hechos. O tal vez fue que ciertas personas o algún grupo de personas trataron de alejarlo del ojo público según su conveniencia, ¿no? Esa puede ser una hipótesis, pero ya lo veremos. ¿Por qué se dice esto? Bueno, para poder llegar a este punto necesitamos conocer un poquito más, o bueno, realmente necesitamos conocer su historia. Así que después de esta pequeña introducción, te invito a que hablemos de ello, a que entremos en materia. Vamos a hablar de Jacobo Grinberg con las luces apagadas. Jacobo Grinberg nació en la Ciudad de México en el año 1946 y, según se relata, desde su infancia siempre tuvo una inquietud y un interés por conocer el funcionamiento de las cosas. Se dice que desarmaba juguetes o algunos aparatos para comprender cómo era su funcionamiento realmente e inclusive tratar de reensamblarlos de otra forma para crear algo completamente diferente o para que el propósito de este objeto fuera otro que no fuera el original, vaya. Y cuando aún era pequeño, su madre enfermó de cáncer en el cerebro, padeció de un cáncer en el cerebro, lo que pues lentamente fue consumiendo su vida en un proceso muy doloroso que provocó dos cosas muy importantes en un joven Jacobo, en un niño. Bueno, era un sufrimiento tan grande que al ver cómo avanzaba esa enfermedad en su madre, llegó a un grado en el que deseaba genuinamente que su madre muriera para que ya no tuviera que pasar por eso. Así que eso lo llenó de culpa por un lado, pero por otro lado también lo llevó por un interés muy genuino y la decisión de estudiar el cerebro y comprender el funcionamiento del mismo en su totalidad. Luego, después de que él decidió esto, él estudió una licenciatura en psicología. Estudió una licenciatura en psicología en la UNAM. Luego también estudió psicofisiología en el Instituto de Investigación Cerebral. Además, esto de psicofisiología fue en el Instituto de Investigación Cerebral de Nueva York. Él estudió en Nueva York, además de que fue a un doctorado. Tuvo un doctorado en los efectos electrofisiológicos de los estímulos geométricos en el cerebro humano.
casi nada. Estamos hablando de una persona ultra preparada en su ramo que realmente se decidió a descubrir los misterios más profundos que el cerebro humano esconde. Luego de esto, él regresó a México y fundó un laboratorio, el Laboratorio de Psicofisiología en la Universidad de Anáhuac. Después también logró fundar otro laboratorio en la UNAM. Aquí estamos viendo un poco de su vida y de su preparación académica, ¿no? Realmente era una persona que se sentía muy atraída también por aprender y por ver todas las capacidades que tenía la mente humana y el cerebro humano, ¿no? También se cuenta que más o menos a la edad de 20 años, él viajó a Israel, me parece, donde conoció a un inglés que no he podido encontrar yo su nombre, que hablaba, se comunicaba por medio de la Ouija con entidades, con diferentes entidades. Él se dio cuenta que para la gente era muy fácil refutar ese tipo de cosas y decir, esto es algo falso, ¿no? Pero a la vez él lo veía que entraba en un trance al momento de comunicarse. Y por su conocimiento empírico, él decidió decidió tomar una postura o un pensamiento en el que él dijera, ok, esto es cierto. ¿Qué autoridad tengo yo o quién soy yo para decir que no es cierto? Elijo creer que es cierto y asumir el riesgo, asumir la responsabilidad, el reto de demostrarlo científicamente, ¿no? De el por qué es cierto, cómo sucede y qué es lo que pasa realmente, ¿no? En vez de decir, bueno, esto no existe o esto no pasa porque no me parece creíble, tangible. Entonces esa fue una postura que tomó desde muy, muy joven, ¿no? También en este viaje conoció a su primera esposa, madre de su hija, y fue donde creó este tipo de lazos y este tipo de inquietudes. Luego, después de que fundó estos laboratorios, tanto en la Anáhuac, en la Universidad de Anáhuac y en la Universidad Autónoma de México, también empezó a llevar una investigación en paralelo. Se dice, y hay un video por aquí en YouTube que platica de cómo a Jacobo lo invitaron a una dinámica en un programa de Televisa en la década de los 80, en la que se trataba de hacer una demostración de cómo había gente que podía ver sin los ojos. Entonces, esto a él le llamó muchísimo la atención porque lo invitaron para que hubiera cierto nivel de credibilidad, ¿no? Que él afirmara que lo que estaba pasando aquí era cierto y que no había ninguna farsa. Entonces, lleva una investigación con una serie de experimentos con niños enfocados en lo que llamaron visión extraocular, en los que básicamente pues él enseñaba a los niños a ver sin necesidad de usar sus ojos. Esto pues presuntamente era por medio de la meditación, la percepción y por medio del tacto. Entonces todo empezaba por cierto nivel de meditación. Luego se trataba de percibir por medio del tacto y finalmente ya sin necesidad de tocar las cosas. Era un experimento que consistía básicamente en poner una lámina o una fotografía, vaya, sin que el niño tuviera conocimiento del contenido. Entonces se le vendaban los ojos y se le pedía que meditara de cierta forma como para entrar en un tipo de trance o concentración más allá de lo normal. Luego se le pedía que tocara la imagen y que empezara a describir qué es lo que había
en el contenido de la imagen y empezó a dar resultados. De alguna o de otra manera lograron, supuestamente, lograron enseñarles a los niños esa visión extraocular, ¿no? Luego, pues después de una serie de sesiones, tuvo que ser suspendida porque algunos o muchos de los niños ya no querían continuar con este tipo de sesiones porque empezaban a ver cosas o entidades de otras dimensiones, presuntamente. Además de que los padres también empezaron a alegar que los niños habían desarrollado un nivel de conciencia superior, ¿no? O más allá de lo normal, y comenzaban a leer sus pensamientos, empezaban a ser invasivos en la mente de los padres. Y también a desarrollar cierto grado de telequinesis, el poder mover las cosas sin necesidad de tocarlas. Probablemente para este punto haya opiniones bastante divididas, pero a partir de aquí se pone bastante interesante, ¿eh? Tengo que platicarte algo por aquí que a pesar de lo increíble que suena, es una forma de pensar bastante interesante que tenía este sujeto, y es un caso que da para hablar muchísimo. Bueno, durante este tiempo, Jacobo fue contactado por la hermana del presidente de aquel entonces, José López Portillo, su hermana Margarita López Portillo, puesto que estaba muy interesada en su trabajo y en los temas que él manejaba. Y pues a raíz de este contacto lo invitaron a la residencia presidencial, y a raíz de ahí él conoció a Pachita. Pachita es un personaje muy importante en estos ámbitos en México, en la historia mexicana, ¿no? Inclusive en la historia política, porque Pachita era chamán o curandera también, y era simplemente la más famosa y con el mayor nombre en todo México. Y según se dice, ella también fungía como una consejera para el presidente de ese entonces. Recordemos que era José López Portillo. Pues fue un personaje muy importante también para esta historia, porque aquí es donde las cosas empiezan a ir un poco más profundo. Y pues Jacobo fue muy atraído por el trabajo y la sabiduría de Pachita también. Se convirtió en su aprendiz, sin dudarlo. La acompañó en muchos procedimientos que Pachita hacía. Ella hacía varios trabajos de lo que llamaban cirugía psíquica, los cuales pues consistían en cirugías que para el momento, recordemos que era la década de los 80, no, esto era en los 70. Era algo prácticamente imposible, ¿no? Y por si fuera poco, esta persona realizaba el tipo de cirugías específicas solamente con sus manos y con un cuchillo que tenía ella. Y presuntamente este procedimiento se hacía mientras ella estaba en un trance, supuestamente poseída por el espíritu de Cuauhtémoc, el último Tlatoani de Tenochtitlan. Entonces, quiero compartirte la manera en la que Jacobo describe todo esto, ¿no? Quiero aclararte que no tengo los derechos de este audio. Es un audio que tú puedes encontrar por internet. Es una entrevista que se le hizo a Jacobo Greenberg y es muy interesante. Escucha. Por ejemplo, Pachita es uno de los casos más asombrosos que yo pude atestiguar. Yo trabajé con ella varios meses. Pachita venía un paciente a verla, por ejemplo, alguien que tenía un problema pulmonar, y entonces si ella decidía, de alguna manera podía percibir directamente lo que le sucedía al paciente y lo que el paciente requería para mejorar. Si el paciente necesitaba, ella hacía una operación en donde extraía los pulmones enfermos e injertaba pulmones sanos. Ahora,
esto es inconcebible. Vamos, la cirugía actual ya empieza a hacer este tipo de operaciones, pero la forma en la que Pachita hacía estas operaciones era con prácticamente las manos vacías. El único instrumento que utilizaba era un cuchillo de monte, muy burdo, muy grande, y además las operaciones eran realizadas en minutos, era casi instantáneo, ¿no? Lo que se hacía. Y yo cada vez que veía esto y otras operaciones que están descritas en este libro que usted acaba de mencionar, me asombraba cada vez más de la inexistencia de pasos intermedios. Esto es, Pachita sacaba el pulmón enfermo, injertaba el otro pulmón y listo. De alguna manera todo quedaba arreglado, como si no hubiera necesidad de una serie de procesos que normalmente uno supone que deben de ocurrir para la interconexión de los órganos injertados. Y al preguntarle al Pachita qué pasaba, cómo es que hacía este portento, ella decía que el proceso simplemente ocurría así, ¿no? No solamente operaciones de pulmón, sino de corazón, de cerebro, cosas verdaderamente extraordinarias, siempre tenían esta característica en donde parecería que Pachita estaba localizada como ser sentiente, como ser sensible, en un nivel de la realidad en donde lo que ella deseaba ocurría. No había ningún mecanismo aparente, ¿no?, entre su deseo y la realización del deseo. Bueno, lo escuchaste de la propia voz del doctor Jacobo Greenberg, cómo describía los procesos que llevaba a cabo Pachita en sus operaciones psíquicas. Realmente es algo bastante interesante, sobre todo la forma en cómo él se expresa. Es muy interesante la forma en cómo él se expresa de este tipo de cosas, en la que dice, pareciera no haber pasos intermedios, ¿no?, entre una cosa y otra. Simplemente las cosas se realizan. Y esto terminaría por ser parte importante de una de las teorías que haría famoso a Jacobo Greenberg. Bueno, él estaba convencido que el cerebro humano realmente no tenía límite alguno. Durante sus estudios y su aprendizaje con Pachita, desarrolló una teoría sobre la percepción que tenemos de la realidad y sobre la realidad misma. Bueno, probablemente hayas escuchado el concepto de Matrix en algún momento, ¿no? Y realmente es algo muy parecido. Sí, es una Matrix, pero no tal cual como se habla normalmente de ello, ¿no? O como se demuestra en la película, que probablemente hayas visto. Bueno, la teoría de Greenberg a grandes rasgos te dice que existe un campo neuronal que rodea el cerebro. Hay una serie de reacciones y que están en todo momento, ¿no?, las neuronas, y aparte de eso hay una red espaciotemporal. Aparte de eso hay una red espaciotemporal fuera del cerebro. Y la conciencia en realidad no... Bueno, la conciencia y la realidad no se diferencian por conceptos como el dentro y fuera. La conciencia no necesariamente o no está realmente dentro de nosotros, no es algo que tengamos dentro de nosotros, y tampoco existe algo como afuera. Son conceptos que nosotros damos por hecho porque así los percibimos, o así lo tratamos de explicarlos empíricamente, vaya. No hay tal cosa como el dentro y el fuera para esta teoría. No hay tal cosa como el dentro y fuera de nuestra cabeza. La realidad termina por ser información, datos, no necesariamente datos de computadora como en el concepto de Matrix, ¿no?, sino información que está ahí y que no necesariamente existe de la manera en la que percibimos, sino que la percepción en sí se da cuando la realidad entra en contacto consigo misma. ¿A qué me refiero? A que si hay un sonido, si hay una luz,
si hay una forma o una textura. No existe, pero no necesariamente de esa manera, ¿no? Sino que es la interacción de la conciencia la que hace que la percibamos así. Un sonido no está aquí. De hecho, hay una explicación también que hace Jacobo que dice un sonido no lo podemos ver, no lo podemos sentir. Lo escuchamos, pero un sonido es una vibración. Un sonido es una vibración que está viajando a través del aire y nosotros lo percibimos de esa forma porque así interactuamos con él, ¿no? Pero un sonido es otra cosa. Es a lo que va, ¿no? En este contexto, pues el cerebro humano no tiene límite alguno para él, para Jacob. Podemos modificar la realidad con el simple hecho de experimentarla, ¿no? Experimentarla de una o de otra manera. Y esto es muy interesante porque es muy cuidadoso en cómo explica las cosas, porque trata de hacerlo por el método científico. Realmente trae cosas que son, pudiéramos llamar, místicas al ámbito científico y trata de explicarlo por este medio. Entonces, tú puedes estar de acuerdo o no, pero las cosas son que, sí, nosotros podemos y de hecho modificamos la realidad con el hecho de experimentarla, ¿no? Con el hecho de estar aquí, con el hecho de hacer cosas. Realmente estamos modificando constantemente la realidad. Bueno, en el caso particular de Pachita era algo muy diferente porque Greenberg, concluye que ella tenía este conocimiento de manera natural. Ella simplemente lo sabía, lo sentía y lo vivía, ¿no? La realidad que percibimos y la realidad como es o puede llegar a ser de acuerdo a su teoría, ¿no? Es lo que él trataba de explicar. Y pues de esta manera Pachita podía modificar la realidad y la materia con la simple voluntad de su pensamiento, que es a lo que iba con el audio que te puse anteriormente, en el que él decía, simplemente con pensarlo, con desearlo, ya estaba curado el paciente, ya estaba hecho el procedimiento. Y no olvidemos que era una operación con un cuchillo de monte, le llama él, bastante tosco y bastante burdo. Y sus manos. Esto no eran un quirófano y eran operaciones que inclusive eran imposibles en un quirófano para la época, ¿no? Bueno, y con el propósito, ya después de demostrar su teoría, la teoría esta que nos lleva que evoca a una nueva percepción de la realidad, ¿no? Con el propósito de demostrar todo esto, hizo una serie de experimentos. Y bueno, un experimento en concreto, y el que sería el más polémico, consistía en transmitir la capacidad cerebral de un individuo a otro. De esta manera se demostraría que la telepatía existe, pero no de manera limitada. No serían como dos personas en una habitación hablando sin hablar, hablando en silencio o comprendiéndose, ¿no? Realmente lo que planeaba hacer era que un colega que se encontraba en la India comunicarse con él desde México y de alguna manera demostrar así que sí existe algo que pueda viajar más rápido que la velocidad de la luz. Según cierta información, Jacobo, o al menos por lo que entendí, Jacobo se materializaría de alguna manera en aquel lugar. No creo que esta sea la idea central, sino de alguna manera la comunicación directa de persona a persona. Eso sería el experimento, según lo que he entendido, ¿no? Y de esta manera se contradiría, sería contradecir la teoría de la relatividad de Albert Einstein, ¿no? Entonces, por esto fue algo muy, muy importante y fue un nombre bastante sonado en este tiempo, para la década de los 80.
y la década de los 90 también. Bueno, pero en el marco de las preparaciones para este experimento tan extraño, vamos a llamarlo así, porque realmente no, en lo personal no lo termino yo de comprender. En el marco de todo esto, el día 8 de diciembre de 1994, la familia de Jacobo le preparó una anticipada fiesta de cumpleaños. Era una fiesta de cumpleaños sorpresa a la cual nunca llegó, y a partir de ese momento jamás se volvió a saber nada más de él. Recordemos, es 8 de diciembre de 1994. A partir de ese momento no se volvió a saber nada de él. Lo último que se supo fue que estaba trabajando en su laboratorio. Estaban trabajando en su laboratorio a solas, y pues su familia hizo el reporte de desaparición, pero por algún motivo no se atendió, y hasta pasados los 6 meses después de la fecha, se difundió la noticia y se asignó al caso a Clemente Padilla, que era un excelente investigador, un excelente detective que jamás en toda su carrera había dejado un caso sin resolver, o al menos hasta ese momento. Bueno, la hija de Jacobo Greenberg, Etusha Greenberg, hizo un llamado por televisión para pedir a la gente que si tenía información sobre su padre, pues se la hiciera llegar. Esto aprovechando la cámara y micrófonos de un programa local en el que se presentaba una banda con la que tocaba, creo que se llamaba Cielo y Tierra. Era una banda que ella tenía en un programa local. Hizo ese llamado y hubo un resultado, una pista por ahí. Pero bueno, antes de todo esto, se empezó a decir también que Jacobo había expresado su deseo de hacer un viaje, un retiro espiritual al Tíbet. Sin embargo, no se encontraron registros de que hubiera salido del país, y su hija siempre tuvo esa sensación de que algo no estaba bien, que no se pudo haber ido sin despedirse de ella o sin avisarle. Por eso hizo este llamado y se encontró algo muy, muy interesante. Se recibió un testimonio clave. Alguien había visto a Jacobo Greenberg en Colorado, en Estados Unidos, acompañado de 2 agentes del gobierno americano. Esto pues fue una pieza importantísima para Padilla, quien estaba investigando este caso, recordemos, y tenía razones para pensar que Greenberg podía ser investigado por la CIA y por el gobierno de Estados Unidos. Poco tiempo después, cuando declaró esto, fue retirado del caso totalmente y cesado de la policía. Lo retiraron de todos sus cargos y no se le dio una explicación, ni mucho menos, simplemente lo retiraron. Incluso pues fue juzgado de conspiranoico hasta por la familia del desaparecido, ¿no? Del desaparecido Jacobo Greenberg, que no creía, decía, ¿cómo va a ser investigado por la CIA? ¿Por qué? ¿Qué sentido tendría? Y decidieron no creerle. Y pues consciente de que podía estar en peligro, Padilla se retiró del país con el único caso en su carrera que jamás pudo resolver. Luego volvió al país y también aparece en un documental que existe sobre este caso, que se estrenó en varias ferias de largometrajes a lo largo del mundo. Fue estrenado más o menos como en diciembre del 2019. Te invito a que si lo puedes checar, si te interesa este tema. Es El secreto del Dr. Gilbert, dirigido por Ida Cuellar. Resuelve muchas preguntas, deja algunas otras, pero es este caso, el caso de la desaparición, visto de una manera muy, muy objetiva, y puede ser bastante interesante. Te lo recomiendo si te interesa este tema.
Bueno, y de aquí en adelante hay varias teorías, ¿no? Hay quienes dicen que probablemente cumplió su cometido y pudo retirarse, pudo materializarse en otro lugar y pues se transportó. Esa es una de las teorías que a mí me parece de lo más burdo, que simplemente lo logró y no demostró nada. No le dijo a nadie, no pasó nada. Para mí es... No. Para mí esta teoría no tiene mucho sentido o el sentido suficiente, ¿no? Hay otra teoría que dice que de alguna manera lo encontraron seres de otro planeta o incluso de otra dimensión, ¿no? Y pues se fue con ellos simplemente. Esa es otra de las teorías que se maneja. Y se dice también que como él mismo teoriza en su libro El Prototipo, decía que se pueden cruzar portales en los que no se muere como el resto de los hombres, sino que se trasciende sin dejar rastro alguno. Esto él ya lo había manifestado en uno de sus libros, porque él fue autor de más de 50 libros a lo largo de toda su carrera, bastante desacreditado después porque se consideraba que era un chamán entre científicos y un científico entre chamanes. Era una personalidad que trataba de unir dos mundos y terminó por ser alguien bastante incomprendido, ¿no? Luego, aquí es donde la historia nos va a llevar a dar un giro, porque recién en 2017 se desclasificaron 930,000 documentos de la CIA, que son alrededor de 12 millones de páginas de información, en las cuales sí apareció el nombre de Jacobo Greenberg, por lo que efectivamente había sido investigado por el gobierno de los Estados Unidos al momento de hacer sus experimentos, y esto era como parte del proyecto Stargate. El proyecto Stargate fue algo establecido en 1978 y se dedicaba a investigar fenómenos psíquicos como la telepatía y la visión a distancia, que era precisamente lo que estaba estudiando Jacobo Greenberg y lo que trataba de demostrar. Y esto era para ver la manera de aplicarlos a un uso militar por parte del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Para esto era la investigación del proyecto Stargate. ¿Y qué crees? Pues así es. Todo parece indicar que el detective Clemente Padilla tuvo la razón todo el tiempo, que esa pista era la pieza clave del rompecabezas, pero que por alguna razón, por una o por otra razón, no lo dejaron continuar. Tal vez se acercó demasiado a la verdad y era una verdad que no podía acceder, a la que no podía acceder o que no podíamos saber en ese momento. ¿Qué opinas? ¿Tuvo la razón? ¿Tuvo la razón Clemente Padilla? No sé. Aquí las conclusiones, la verdad es que yo pienso que las conclusiones por mi parte serían algo muy, muy definitivo. Así que yo te invito a cuestionar todo. Te invito a que tengas tu propio criterio, a que tengas tu juicio y tu propia conclusión. ¿Crees que ¿Crees que Jacobo Greenberg trascendió? ¿Crees eso? ¿O crees que se fue con seres de otra dimensión o con seres de otro planeta? ¿Crees que la CIA se lo llevó para que colaborara con sus experimentos en el proyecto Stargate? ¿Qué crees? Quiero saber qué crees. Cuéntame. Y hablando de contarme, puedes contarme tus experiencias. Me gustaría en futuros episodios contar las experiencias de alguna persona que me esté escuchando, de alguna persona que tenga algo que compartir. Me encantaría. Entonces yo te invito a escribirme. Acabo de crear una cuenta de Instagram en la que voy a estar recibiendo todo lo que me quieras enviar. Se llama @CLLA Podcast, que es las siglas de Con las Luces Apagadas. CLLA Podcast. Así me encuentras en Instagram. También hice un correo electrónico en el que me puedes mandar lo que gustes también de tus experiencias o de tus teorías o lo que quieras hablar con la temática de este podcast, que también es clla@gmail.com. O creo que es cllapodcast@gmail.com. Algo así. Lo voy a estar, si me estás viendo en
en YouTube. Si estás escuchando esto en YouTube, probablemente va a aparecer en pantalla. Y si estás en Spotify, búscame. Búscame en Instagram. También en mi perfil de Instagram voy a tratar de dejar ahí mi correo. Me puedes contactar por cualquiera de los dos medios para compartirme tu historia. Aquí termina el primer episodio de Con las Luces Apagadas. La verdad es que fue un gusto estar aquí. Esta es una prueba. Espero que sea de tu agrado, espero que te parezca interesante. Quise empezar con un tema un poquito más de misterio que sobrenatural. Y a pesar de todo es un buen tema. A mí me pareció muy interesante que combina a dos mundos, ¿no? Hay cosas místicas, hay cosas que probablemente no entendemos y hay un misterio también del hombre. Entonces me pareció bastante apropiado para este piloto y espero que a ti también te lo haya parecido. Por mi parte es todo. Esto es todo por este primer episodio del podcast. Mi nombre es Víctor Galindo y te deseo que esta noche puedas dormir bien, con las luces apagadas.